Buenas, bienvenidos a Eudaimonia. Hoy quiero hablar sobre el libre albedrío, un concepto que me parece sumamente interesante y que tiene también muchas implicaciones. Primero, tenemos que definir qué es a lo que nos referimos cuando hablamos de libre albedrío. La primera definición que encontramos es la de poder haber hecho algo diferente ante diferentes situaciones que se nos presentaron. Es la idea de que gozamos de cierta libertad a la hora de tomar decisiones. Que si volviéramos el tiempo atrás, cualquiera de nosotros podría elegir algo diferente a lo que eligió en esa ocasión. Creo que esto es lo que piensa la mayoría de la gente cuando habla de libre albedrío. Todos tienen la sensación de ser libres en sus elecciones, por lo que me parece que esta es la definición más importante para analizar. Ahora bien, tenemos un problema muy evidente con esto, y es que es imposible de comprobar de forma experimental algo así, al menos hasta que alguien descubra que podemos hacer viajes en el tiempo. Podemos repetir los experimentos en el futuro, pero no podemos decir que las condiciones se mantienen constantes. Si queremos repetir una experiencia en un ambiente de laboratorio para ver tus respuestas, no podemos borrar de tu memoria tus experiencias y acciones pasadas, ni podemos borrar su existencia del universo, incluidas las consecuencias de esas acciones, por lo que el estado en el que se produce el experimento ya no es idéntico al inicial. La configuración de al menos alguno de los elementos tiene que haber cambiado, sea la distribución de energía misma del sistema entre sus componentes, por lo que no creo que podamos concluir nada de este tipo de experimentos. Entonces, lo único que me parece a mí que nos queda es analizar los factores que influyen a la hora de tomar una decisión, a ver si podemos identificar en ellos un grado de libertad suficiente de nuestra conciencia como para poder decir que podríamos haber elegido algo diferente en cada situación que se nos presenta. Pienso que los factores a analizar, que determinan la decisión que tomamos, son el entorno que se nos presenta, nuestro estado mental particular del momento en que tomamos la decisión y nuestra personalidad. Lo primero que encontramos entonces es el mundo externo a nosotros, la realidad en la que vivimos y compartimos con otras personas. En este caso, me parece claro que esto no es algo que elegimos, ni el mundo en sí, ni las personas que están en él, comportándose de formas que están más allá de nuestro control. Para este análisis igualmente estaríamos tomando en cuenta la primera vez que interactuamos con todo este mundo, ya que queremos investigar nuestra libertad en su grado más puro. Como toda interacción se ve afectada en mayor o menor medida por interacciones previas, queremos ver si en este estado de menor perturbación encontramos este libre albedrío que todos sentimos que tenemos. El problema con el que nos topamos aquí es que realmente no podemos garantizar que la situación no se haya visto influenciada por nuestra mera existencia, que una interacción que hayamos tenido en el pasado con algo o alguien no haya repercutido de alguna manera en la situación actual. La famosa teoría del caos se me viene a la mente, la de el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar un tornado en Miami, que se vio por ejemplo en la película El efecto mariposa y en muchas otras series y películas de viajes en el tiempo. Al margen de la magnitud del cambio que puede generar cada acción, algún cambio tiene que existir, pero creo que todos podemos decir que está fuera de nuestro control, lo cual nos sirve para nuestro análisis. En definitiva, estamos ante una situación que no controlamos y que incluso, en caso de que se haya visto influenciada por nuestra mera existencia, también escapa a nuestro control. Respecto de nuestro estado mental en un determinado momento, creo que eso depende de nuestra personalidad, de las situaciones que se dieron justo en el momento previo y de nuestra biología. La personalidad la vamos a ver más adelante, las situaciones que se dieron justo antes del momento de tomar una decisión son parte de ese entorno que no está dentro de nuestro control, y la biología está claro que no la elegimos, nacimos de la forma que somos. No pasamos por la etapa de elección de nuestra biología como si fuera un videojuego en el que elegimos nuestros genes o nuestra inteligencia o nuestras habilidades físicas o cuánta empatía sentimos por otras personas o qué gusto de helado nos va a gustar si es que nos gusta el helado. Todo eso viene dado y está más allá de nuestra elección. Muchas de estas características pueden cambiar y probablemente cambien a lo largo de nuestra vida, y esto se debe a nuestra interacción con nuestro entorno. Y creo que el único factor que no analizamos aún que determina nuestra relación con el entorno, en el único donde se puede esconder nuestro libre albedrío, el que guía nuestros pensamientos y nos permite o no cambiar, se puede englobar en la personalidad que tenemos. Entonces, lo siguiente en nuestro análisis sería nuestra personalidad, esto es, el conjunto de nuestras características mentales que determinan nuestra forma de actuar, algo así como la forma en que nos comportamos habitualmente.
El concepto de personalidad puede llegar a tener diferentes definiciones, por lo que no veo otra opción más que tratar de ser lo más general posible y por eso voy a utilizar esa definición. Este asunto es realmente muy complejo y por momentos puede resultar difícil de distinguir si lo que estamos discutiendo en todo este tema de libre albedrío no se reduce a determinar si nosotros somos capaces de elegir nuestra personalidad. Pienso que ese realmente puede ser el caso, pero solo porque ya asumimos que los otros factores en juego no se los puede considerar como voluntarios. Pero creo que eso es y debe ser parte de este análisis y por lo tanto no son exactamente lo mismo. Lo que podemos hacer ahora es investigar de dónde vienen esos pensamientos y características mentales que tenemos. Pienso que todo esto que da forma a nuestra personalidad depende tanto de nuestra biología, que ya vimos antes que no depende de nosotros, como de nuestras experiencias. Nuestras experiencias creo que está claro que no las controlamos, son parte de nuestro entorno y la forma en que interpretamos esas experiencias depende de nuestra biología y de nuestro estado mental en ese momento. Está claro que dos personas, una ciega y una no van a experimentar la misma realidad de igual forma, por lo que el mismo evento va a influenciar de forma diferente a cada una. Lo mismo cualquier otra característica física, sea ser más alto o más bajo, más gordo o más flaco, tener mejor o peor sentido de audición, todo genera leves diferencias, pero que está claro que están más allá de nuestro control. Lo que experimentamos a cada momento y nuestra forma de responder a ese estímulo nos va cambiando, nos va formando y sin duda se ve influenciado por experiencias pasadas y nuestra forma de responder a las mismas. Esto nos lleva a nuestros recuerdos, que yo los calificaría como parte de nuestra biología y como esta última también están fuera de nuestro control. Nadie elige qué se acuerda y qué no, ni qué tan confiables son esos recuerdos. El cerebro no funciona bien siempre y nuestros recuerdos se pueden ir alterando cada vez que intentamos recordar algo, pudiendo mezclarse lo que realmente vivimos con lo que nos contaron otras personas o lo que vimos en alguna película o lo que soñamos alguna vez. También podemos ver que nuestros recuerdos y nuestra biología tienen una influencia enorme en nuestra personalidad, como vemos en personas que sufren algún grado de demencia o en aquellos que al poseer un tumor en cierto lugar del cerebro se ven expuestas a lidiar con impulsos que nunca antes experimentaron. En este punto parece claro que hay un alto grado de circularidad en todo esto, ya que nuestra personalidad se compone en parte de nuestras experiencias, que tienen como componente nuestro estado mental, y este a su vez depende en parte de nuestra personalidad, pero nuestra personalidad se va formando y desarrollando con el tiempo. Volvamos entonces al momento en que nacimos. No elegimos nuestra biología como dijimos antes, pero tampoco elegimos nuestro lugar de nacimiento, ni nuestros padres, ni nuestra nacionalidad, ni el clima, ni nada de nuestro entorno. ¿Alguien piensa que un bebé elige cómo responder a los estímulos que recibe? ¿O responde de forma instintiva? La forma en que actúe formará su personalidad e influirá en la forma en que responde a futuras interacciones, lo que formará un poco más su personalidad y el ciclo se repetirá hasta el día en que muera. ¿Está el bebé decidiendo de forma consciente lo que hace en cada momento? En definitiva, me parece que nos encontramos con que el último lugar en donde se puede esconder nuestra libertad es en nuestros pensamientos. Estos tienen una multitud de restricciones que vienen de nuestra biología, de nuestros conocimientos, de nuestro entorno, de nuestros recuerdos, etc. Si yo te solicito que me digas el nombre de un personaje de una serie o película, sin duda eres libre de elegir el que quieras, ¿verdad? Obviamente, no puedes elegir un personaje que no conozcas, pero incluso entre todos los que alguna vez viste o escuchaste, tampoco controlas a quienes recuerdas o no en este momento particular. Seguramente al escuchar la pregunta, uno o más personajes vinieron automáticamente a tu cerebro. Algunos quizás eran el actor o actriz, por lo que los descartaste, otros no te gustaban tanto, entonces decidiste elegir uno en particular. ¿Pero decidiste realmente? ¿Elegiste quién te gustaba más o simplemente te gustaba más cierto personaje? Podemos racionalizarlo luego, sin dudas, pero eso no cambia el hecho de que tu supuesta elección no fue un producto genuino de tu voluntad libre. Tú no eliges qué deseas y qué no. Creo que nadie puede elegir el próximo pensamiento que aparece en su mente. Puedes analizarlo una vez que está ahí, pero no puedes evitar que el mismo se haga presente en tu conciencia en primer lugar. Y lo que suceda luego con ese pensamiento depende de todos los factores que vimos antes. Habiendo dicho todo esto, no veo cómo puede haber lugar para el libre albedrío en algún lugar. Puedo estar equivocado, claro está, pero parecería que el libre albedrío no es más que una ilusión de la que nos convencemos a nosotros mismos.
Habiendo analizado esto, me queda comentar sobre 3 puntos que son relevantes. Primero, tenemos los experimentos realizados por neurocientíficos en estos campos. Encontramos estudios que concluyen que las acciones se generan en procesos inconscientes antes que en la parte consciente de nuestro cerebro. Los estudios tienen sus críticas, por lo que no podemos estar 100% seguros de sus conclusiones, pero uno muy interesante lo encontramos en el video sobre libertad de elección del canal de YouTube Vsauce. En el mismo tenemos una máquina que lee la actividad cerebral de una persona que tiene que presionar un botón antes de que el mismo se ilumine. Durante los primeros 15 minutos del experimento, la persona puede presionar el botón con tranquilidad, pero luego se vuelve imposible que ésta lo haga, ya que la máquina es capaz de detectar lo que la persona va a hacer antes de que ésta sea consciente de ello. El segundo punto que es relevante es el de los sesgos que nos afectan y de cómo podemos ser manipulados. Todos sabemos que diferentes mensajes subliminales afectan las decisiones que tomamos y muchas campañas de marketing o también magos e ilusionistas se aprovechan de esto para cumplir sus objetivos. El ilusionista puede que no haya adivinado la carta que elegiste gracias a un movimiento rápido de la mano o algún otro truco después de que la sacaste del mazo, sino que de hecho influyó en tu subconsciente de forma tal que elijas la carta que él quería que eligieras, por lo que el truco empezó antes de que te percataras de ello. Igualmente, seguro que sentiste que tú eras el que hacía la elección, como también eliges comprar ese producto que viste siendo recomendado por una persona que admiras o que escuchaste en tantos lados que era muy bueno. ¿Qué tan libres son tus acciones si otros las pueden manipular según su conveniencia? El tercer y último punto a hacer es sobre el determinismo y sobre las consecuencias que puede tener todo esto. Está claro que hay cierto grado de determinismo en el universo, por eso la ciencia funciona. Podemos predecir eventos futuros y el comportamiento de las cosas, ya que podemos crear modelos que se aproximan a la realidad. Sin embargo, con el desarrollo de la mecánica cuántica, sabemos que hay un cierto grado de aleatoriedad en nuestro universo, y además, por el principio de incertidumbre de Heisenberg, sabemos que una propiedad fundamental del universo es que nada ni nadie puede conocer todas las variables al mismo tiempo. Esto último no implica que con nuestros métodos no podamos medir todas las variables de un sistema, sino que es una propiedad del sistema que es imposible saber todo. Básicamente, la omnisciencia está refutada por la ciencia. Por lo tanto, está claro que no vivimos en un universo determinista, sino un universo con un determinismo aleatorio. Esto quiere decir que hay ciertas variables que tienen un comportamiento aleatorio y que hay variables de las que no podemos estar seguros de su valor, pero igualmente podemos hacer predicciones razonables y consistentes sobre eventos futuros. Aquí hay que notar que el hecho de que el universo no sea 100% determinista tampoco deja un lugar para el libre albedrío, ya que lo que se introduce es aleatoriedad, no voluntad. Si tu comportamiento se basa en parte en eventos pasados que determinan tu presente y otra parte en eventos aleatorios que también determinan tu presente, ¿en dónde está tu libertad? Con respecto a las consecuencias de todo esto, lo he escuchado mucho al filósofo y neurocientífico Sam Harris y creo que coincido con su visión en gran medida. La inexistencia del libre albedrío significa que ese asesino, ese ladrón, el autor de ese crimen, nunca tuvo elección de haber hecho otra cosa. Fue siempre una marioneta del universo. Lo mismo aplica para el otro lado. Que esa persona haya conseguido todo lo que consiguió no se debe al mérito propio, sino que es el resultado de que las leyes de la física se aplicaran en él como un personaje de un videojuego. Todo esto es cierto, pero también es verdad que cada acción que realizamos influye en el futuro. Si incentivamos las cosas que consideramos buenas y desincentivamos las que consideramos malas, eso va a tener un efecto en el comportamiento de otras personas. También quiere decir que no tiene sentido que odiemos a las personas que hacen las cosas que son malas. Tenemos que frenarlos, eso seguro, pero sin olvidar que en definitiva son víctimas del determinismo aleatorio del universo, por lo que podemos empatizar con ellos. La cuestión para el lado negativo de este asunto es que esto debería aumentar nuestra empatía, y por el otro lado, deberíamos dejar de endiosar a las personas. Premiemos las cosas buenas, pero no nos pasemos con eso. En definitiva, su habilidad, sus circunstancias y hasta su personalidad para pulir esas habilidades y mejorar, son todas cosas que están determinadas más allá de unas elecciones libres de su parte. Que sea bueno pateando una pelota o haciendo unos cálculos tampoco quiere decir que sea bueno en todo. Pero ahí creo que ya es otro tema para otro momento, el de que no me parece bueno tener ídolos.
La cuestión en este caso es que deberíamos aumentar nuestro pensamiento crítico a la hora de pensar en estas cosas. A fin de cuentas, todo esto no cambia tanto nuestra forma actual de manejarnos, pero debería cambiar nuestra forma de analizarlo y contextualizarlo, y sería bueno que repercuta en nuestros pensamientos para que no tengamos sentimientos extremos que puedan perjudicar nuestras acciones futuras. En definitiva, nada de esto es nuestra elección, así que solo queda desear que ese sea el caso. Para finalizar, entiendo que hay otras definiciones de libre albedrío, pero creo que buscan modificar la definición para poder decir que éste existe a pesar de todo lo mencionado antes, y en mi opinión pierden la esencia de lo que entiendo por libertad de elección al hacer eso. De nuevo, puedo estar equivocado en todo. ¿Cuál es tu definición de libre albedrío? ¿Qué cosas no tuve en cuenta o pensé mal en mi análisis? ¿Crees que hay lugar para el libre albedrío en todo esto? Te leo en los comentarios. Si les pareció interesante el video y los hizo pensar en algo diferente, no dejen de darle like, de suscribirse al canal y de compartirlo con otras personas a ver qué piensan ellos. Que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.